Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 5 de Geometría para el grado séptimo, asignatura de Geometría del área de Matemática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Unidad temática o capítulo es Geometría. El tema de la clase del día de hoy se llama Figuras congruentes y semejantes. Los saberes previos. Lee atentamente las siguientes afirmaciones y determina si son verdaderas o falsas. Justifica en cada caso tu respuesta. Primera, un rectángulo y un pentágono no pueden ser ni congruentes ni semejantes. Segunda, dos triángulos obtusángulos pueden ser semejantes pero no congruentes. Y tercero, un triángulo isósceles puede ser congruente con un triángulo equilátero. Analicemos esta situación, muchachos. Calca la figura 475 y compárala con la figura 476. O sea, compara esta figura con esta figura. ¿Qué encuentras cuando comparas su forma y tamaño? Para analizar este tema, vamos a ver figuras congruentes y figuras semejantes. Las figuras congruentes me dicen que al calcar la figura 475 y superponerla en la 476, se observa que coinciden exactamente, excepto su posición. ¿Sí lo ven? Entonces, o sea, quiere decir que eran congruentes o semejantes, iguales, ¿sí? Entonces, dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes. O sea, la relación de congruencia se simboliza con este símbolo. Con este símbolo. ¿Sí lo ven? Es este que es así, vean. Eso lo ven ustedes en todos los libros de matemáticas. Y eso quiere decir congruencia. Que los ángulos o los lados o las figuras son congruencia, son congruentes. Bueno, teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer aquí, entonces miremos esta parte. Congruencia. Dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño, área, ángulos internos y la medida de sus lados. Obtenemos figuras congruentes si aplicamos estas transformaciones. Por ejemplo, si las rotamos, si lo ven que es la misma, si las reflejamos de aquí para acá, si las o sea, si existe una traslación, o sea, si las trasladamos hacia allá o hacia acá, todo eso, pero son las mismas figuras, ¿sí lo ven? Que tienen el mismo tamaño, área, y los ángulos internos son igualitos. Los ángulos internos son iguales. ¿Sí lo ve? Los ángulos internos son iguales. Entonces, y la medida de sus lados también son iguales. Entonces, miremos esta figura que tenemos aquí en pantalla. Voy a darle un poquito. Miren esa figura que está allí en la pantalla. Tienen ángulos de 43, de 84 y de 53. Y tienen lados de 23 centímetros, de 44 centímetros y de 40 centímetros. Y están estipulados por sus vértices de A, B, C. Entonces los triángulos de la figura, la 478, que es esta es la figura 478 y esta es la figura 479. Son congruentes ya que, por ejemplo, se dice matemáticamente, primero, A y B es igual a 23 centímetros.
¿sí? D y E, este y este, es igual a ¿qué? A 23 centímetros también. Entonces, BC, o sea, este de aquí es igual a 44 centímetros. Y ese es igual a F, a EF, o sea, es igual a este ángulo, a este lado que está aquí. Y AC, que es este que está aquí, es igual a 40 centímetros, que es igual a DF, que es este igual que está aquí también. Por lo tanto, AB es congruente con DE, BC es congruente con los lados EF, con el lado EF, y AC, el lado AC es igual, es congruente a DF. Entonces, la medida de sus ángulos sería el segundo punto. La medida del ángulo A, ¿sí?, es igual a 84. La medida del ángulo D, que es igual a la misma del ángulo D, vean aquí. La medida del ángulo D, perfecto. La medida del ángulo B, es este que está aquí, que es igual a 53, es igual a la medida del ángulo E, véanlo aquí. Y la medida del ángulo C es igual a 43, que es igual a la medida del ángulo F. Entonces, el ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo C, que es este, es congruente con el ángulo F. Y de esta forma estaríamos diciendo matemáticamente la congruencia entre estos dos triángulos con sus medidas en los lados y sus medidas de ángulos. Ahora miremos, ya sabemos cuándo es congruente, ¿verdad? Ahora miremos cuándo es semejante. Dos figuras son semejantes si sus ángulos internos son iguales y sus lados guardan la misma proporción. Si obtenemos figuras semejantes es si aplicamos la transformación homotesia, o sea, una escala o un factor constante de proporcionalidad. La homotesia quiere decir que es que las dos figuras pueden tener los mismos ángulos, pero pueden ser de diferentes tamaños. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Por ejemplo, el original puede tener una ampliación o una reducción. En este caso, tenemos una reducción. En este caso, tenemos una reducción, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí? Y existe este también, que es igual al teorema de Tales, que son que los triángulos son semejantes, se sacan del uno y del otro y salen la misma figura. Por lo tanto, estas dos figuras son semejantes. ¿Ok? Son semejantes, mas no son congruentes. Entonces, deben tener pendiente esta parte. Cuando yo hable de figuras semejantes, es cuando estamos hablando de homotesia, del teorema de Tales o de las escalas que pueden ser. La homotesia puede ser de esta forma, distribuido en una sola figura, las dos en sentido semejante, ¿sí? Y este se puede decir que sería un reflejo prácticamente, o un espejo, ¿verdad? El teorema de Tales, que salen de una misma figura, salen las dos. Y las escalas que son de la original, saco una ampliación o una reducción.
Teniendo en cuenta que esto que yo les acabo de decir en base a las figuras semejantes, entonces dos figuras son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. ¿No? ¿Sí? Cuando quieren decir proporcionales, quiere decir sean de ampliado o sean reducidos. El cociente entre los lados correspondientes se llama razón de semejanza y se designa por la letra K. Bien, bueno, observen estos dos cuadriláteros que tengo en la pantalla. Son semejantes, ¿ya? Aunque sus lados tengan sus tamaños diferentes. Quiere decir que los tamaños son correspondientes, pero son proporcionales. ¿Ok? Dese cuenta, el lado este lado WZ es el mismo de F, pero este es proporcional a este. Así lo mismo para los demás lados. Entonces, teniendo en cuenta, al analizar la información representada en la figura, se concluye que los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Quiere decir que aquí estas dos figuras son semejantes, tienen los mismos ángulos, ¿sí o no? La figura Sí, profe. Sí, profe. exactamente, tienen los mismos ángulos, vean los ángulos aquí, 103, 103, 103, 103, 74, 74, 74, 74, tienen los mismos ángulos internos. Entonces podríamos decir que la semejanza es de 1/2. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el lado AB es proporcional a XY. Y esto será igual también a el lado BC, o sea, este de aquí para acá, es proporcional a YZ. El lado CD, o sea, este de aquí, es proporcional a ZW, que es este que está acá. Y el lado DA, que es este que está acá, es proporcional al lado WX. Por lo tanto, la razón de semejanza es de 1/2. No confundan esa parte para que no, cuando es congruente y cuando es semejante. ¿Ok? Deben tener pendiente esa parte. Bueno, entonces, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase, muchachos.